Bien, entonces, en la clase de hoy, continuando con el componente View, o el componente de vistas, ¿sí? En donde ya tenemos claro que para armar una vista, armamos toda la interfaz en un archivo XML, ¿ok? Y esa vista está vinculada de alguna manera, por ejemplo, a una activity. Siempre que tenemos una activity, esto siempre sucede, siempre que tenemos una activity está vinculada a una vista, ¿no? Ahora, una vista, van a ver que puede estar vinculada a una activity o a otro tipo de componente llamado fragment, por ejemplo, ¿no? Que sería como un fragmento, como dice la palabra, de una vista, ¿ok? La cuestión es que cuando ustedes tenían, en este caso, desde la activity, que acceder a los componentes de la vista para poder trabajar con ellos, tenían que declarar una serie de variables, atributos, por ejemplo, del tipo de esos componentes, ¿no? O sea, si en la vista ustedes tenían un botón, en la activity tenían que declarar un atributo, una variable de tipo botón, y utilizando los métodos que tienen las activities findViewById, vincular el botón que está en la interfaz, ¿sí? Para poderlo usar ahí desde la activity, ¿ok? El tema es que si tengo pocos componentes en la vista que me interesa, con los que me interesa interactuar desde la activity, no hay problema. Pero si son muchos, es como que es medio engorroso eso de tenerme que poner después, del lado de la activity, a vincularlos, ¿no? Entonces, ya a partir de la versión 7, eh, nos permite Android Studio incorporar librerías para que ese binding, ese vínculo se haga automáticamente, ¿sí? Ese enlace se haga de manera automática, que es a lo que apunta la clase de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, ¿pero qué es eso del view banding? Es una característica de Android que permite enlazar, como vimos recién, nuestras vistas, ¿sí? Que vimos que estaban diseñadas en archivos XML, con sus respectivas instancias en código, ya sea en Java o en Kotlin, ¿no? Esta característica es alternativa a lo que es el data banding y al uso del findViewById, ¿no? Esta característica es compatible, como habíamos dicho, a partir del API 7 de Android, ¿no? Ahora, para poder trabajar con esta característica, la tenemos que activar. Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Cuando la habilitamos, ¿sí? Cuando lo habilitamos, automáticamente, cuando ustedes diseñan una vista, ¿sí? En este caso nosotros creamos el proyecto y el proyecto ya venía, primero, por defecto con esa característica deshabilitada, ¿no? Y ya nos creaba una vista muy simple con un text view que decía Hello World y una activity, ¿sí? Que después ustedes metieron mano y armaron lo que armaron con el trabajo práctico áulico, ¿cierto? Pero bueno, si yo activo a partir de ahora esa característica en este proyecto, todas las vistas que yo vaya a generar, ¿sí? O si genero de manera automática una activity, automáticamente me genera la vista y produce eh, ese, eh, ese vínculo de manera automática, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que hacer para poder activar esto? ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, para activar esta característica, tenemos que hacerlo en el archivo de Gradle, el archivo build.gradle, ¿sí? Agregando justamente esa característica. Build feature, o sea, características build, y agregando en la propiedad view banding en true. Bueno, pero ¿y cómo hacemos eso? Vamos a ir por partes. Entonces, vamos a ir a nuestro proyecto, ¿sí? Yo les voy a mostrar. ¿Se acuerdan que dijimos, es conveniente, yo voy a cerrar acá estas ventanitas para no confundirlos, ¿se acuerdan que dijimos que es conveniente, cuando tengo mi proyecto abierto, activar, en lugar de la vista Android, la vista Project, ¿sí? Estamos, entonces veo todos los módulos y librerías con las que estoy trabajando. Ustedes tienen acá el módulo app. El módulo app es el módulo principal, el módulo que hace funcionar tu aplicación, ¿sí? Yo podría tener más de un módulo, ¿no? Yo podría, es como
que podría tener para una misma aplicación diferentes versiones, ¿sí? O podría tener el módulo separadas funcionalidades especiales. Nosotros por ahora, ¿sí? Vamos a trabajar en esta materia siempre con un único módulo. Ahora, cuando despliegan en app, vieron que tienen acá la carpeta de fuentes, en donde tienen las clases Java, los archivos de recursos, como por ejemplo el layout. Bueno, más abajo, siempre dentro de app, tienen el archivito build.gradle. ¿Lo ubican? ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos hablado de este archivo diciendo que aquí es en donde nosotros colocábamos de manera explícita, por ejemplo, la implementación de qué librerías íbamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿ok? En este caso vamos a abrir este archivo y lo único que vamos a hacer es agregar esta característica. ¿Dónde la agregamos? Fíjense que ustedes tienen aquí, ¿sí? La propiedad, la etiqueta Android, ¿ok? En donde tienen una serie de propiedades, ¿ok? Bueno, después de build type, pueden agregar esta característica. Yo se las voy a pasar por el chat. No sé si la alcanzan a ver ahí. Ahí ya se las paso por el chat. Esperen que se me corrió la barra de herramientas. Esa característica la agregan, ¿sí? Dentro de Android. ¿Estamos? Y la pusimos acá debajo de build type. Cuando ustedes agregan esta característica, automáticamente en build.gradle se va a activar acá arriba a la derecha un botoncito que va a decir sincronizar. Sync, S-Y-N-C, Synchronized, dices. Hagan un clic ahí y eso va a descargar las librerías que va a necesitar Android Studio para que esta característica empiece a trabajar. ¿Sí? Ok. Bueno, una Profe, vez... ahí ¿Sí? dice view binding y lo que nos pasó es data binding. Lo que les pasé es data binding. Bueno, a ver, entonces ese era el problema. Es view binding. O le cambian ustedes manualmente así, view binding. ¿Tá? Continuamos. Ok, bueno, ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bien. Vieron que ustedes en la activity, ¿sí? ¿Cómo se llama el método que tienen en la activity que es el primero que se ejecuta? Que lo pueden usar como si fuese un constructor. ¿Eh? ¿Cómo, profe? El ¿Cómo se onCreate. El onCreate. Vieron que ustedes tienen dentro de la activity el método onCreate, que dijimos el primer método que se ejecuta cuando se inicia la activity y se comportaría como un constructor, ¿sí? Y ustedes allí, dentro del onCreate, invocan al método setContentView y le setean la vista, ¿ok? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a activar esta propiedad binding, ¿sí? Entonces, cuando, no hagan nada, cuando ustedes activaron esa característica, ¿sí? Y tienes en tu proyecto una activity llamada activity main, automáticamente él te crea, o no lo ves, ¿sí? No está disponible, pero él crea automáticamente un modelo, ¿sí? Llamado activity main binding, ¿sí? Si vos tenés una activity, no sé, llamada principal activity, bueno, él te va a crear un principal activity binding, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo usamos esto. Fíjense que para obtener ese binding, ese objeto que representa nuestro modelo de la vista, fíjense que lo hace de esta manera. De esa clase que nos crea automáticamente Gradle, ¿sí? Activity main binding, vamos a invocar el método inflate, ¿sí? Y acá invocamos el método, le pasamos por parámetro el método getLayoutInflater, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, este binding tiene información de, por ejemplo, cuál es cuál es la vista, cuál es el contenedor de mi vista, ¿sí? Cuál es el view group de mi vista, y cuáles son los componentes que tiene esa vista, ¿sí? El método setContentView
¿sí? Cuando ustedes lo usaban dentro del onCreate, ¿se acuerdan que ponían ahí? Que la vista era la que estaba en la carpeta recursos, R. Ponían ustedes, lo voy a escribir en lugar de dibujarlo, ustedes ponían R. Layout, ¿sí? Punto, y ahí ponían el XML, activity, main, punto XML. Algo así tienen ustedes actualmente en la clase Java, en la activity, en el setContentView, ¿no? ¿Estamos? Esto hace referencia al archivo ActivityMain.xml que tienen dentro de res, dentro de layout, ¿sí? Ahora, si yo uso el viewBinding para poder hacer referencia a este contenedor raíz, ¿sí? A este viewGroup que adentro tiene ese TextView que decía traductor, al editText, donde ponía el usuario la palabra en español, al botón, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer referencia a ese contenedor, ¿ok? A algo parecido a esto que tengo acá, a algo análogo a esto, puedo pedirle a ese objeto binding que acabo de crear, referencia a él a través del método getRoot. El método getRoot lo que me va a devolver es la referencia a este contenedor, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir nuevamente a nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a abrir dentro de, yo voy a cerrar acá, Bill Gradle, vamos a abrir dentro de Source, dentro de Main, dentro de Java, vamos a abrir nuestro archivo Main Activity, ¿sí? Y en el onCreate vamos a hacer esto. Observen acá lo siguiente. Observen acá lo siguiente. Como a ese objeto binding o binding, o como le quieran llamar, hace referencia, ¿sí? Es el que vamos a usar para vincularnos, ¿sí? Dinámicamente al contenedor o a cualquier componente de ese contenedor, lo vamos a estar usando permanentemente, ¿sí? Así como usaban el findUID, ese método, bueno, ahora para poder acceder a algo de la vista, lo vamos a hacer a través de este objeto bind. Por eso es que les propongo que lo pongan como atributo, ¿sí? Entonces, agreguen en su proyecto como atributo un objeto de tipo CitoActivity, vuelvo a repetir, se llama MainActivity, ahí está, ponele ActivityMain, generalmente te lo pone al revés, binding, ¿sí? Y el nombre que le quieras colocar. Espera que acá hay algo que no le está gustando a este. Ahí vieron que saqué las librerías de data binding y dejé las de view, por eso me había importado automáticamente algunas cositas. No me lo toma, profe, a Activity Main Binding. ¿No te toma? Mm, ¿Sí? Una vez que lo lograron importar, fíjense que vamos a inicializar esta variable, binding, en la línea 24, entonces decimos ActivityMainBinding.inflate y pasan por parámetro una invocación al método getLayoutInflater, ¿sí? Y a partir de ahora, cualquier cosa, fíjense que yo comenté la línea del setContentView, la que usábamos antes, ¿sí? Esta la comenté y le digo, bueno, setContentView, la vista que vas a usar ahora es, y le pido al binding, la vista, punto getRoot, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que ya hemos inicializado nuestra variable binding, usando el modelo que nos generó automáticamente Android Studio, y seteamos en el onCreate la vista usando ese binding, ahora lo que falta ver es cómo vinculo, ¿sí? Cómo accedo a un componente.
¿sí? Entonces, supongamos que ustedes tienen en la vista un TextView, ¿ok? Y ese TextView tiene el ID TextView. Bueno, entonces, para accederlo va a ser binding, la variable que ustedes tienen como atributo, punto, el ID que usaron para ese componente. Si es un TextView, por ejemplo, podría invocar el método setText, ¿sí? Entonces, ahora, de acá en más, cada vez que ustedes necesiten acceder a un componente de la vista, directamente es la variable, ¿sí? Que tiene el vínculo, punto, y acá el ID del componente. Veamos en el ejemplo que usamos del traductor. Tengo otra vez aquí, vamos a borrar acá. En la vista, por ejemplo, en mi caso, tengo el edit text, donde el usuario va a poner la palabra en español, este edit text. En mi caso, el ID que usé fue este, PAL Spanish, ¿sí? Entonces, desde la activity, para poder acceder a ese componente, lo hice de esta manera. Binding, nombre de la variable, binding, punto, el ID, PAL Spanish, punto, y en este caso necesitaba el texto que estaba guardado en ese componente, getText, y me lo devuelva como string, tu string. ¿Ah? Entonces, fíjense que de lo que me ahorro es de tener que declarar cada uno de los componentes de la vista, inicializarlos en algún lado usando el método findViewById y después tenerlos que usar. A partir de esto, ¿sí? De esta línea, de la línea 24, a cualquier componente que ustedes quieran acceder a la vista, directamente es variable, ¿sí? Punto y el ID del componente. Y si quieren acceder a todo el contenedor completo, con el método getRoot, ¿sí? Entonces, hagan una cosa, fíjense acá, en este caso, que la estructura mía es muy parecida a la que ustedes usaron, ¿ok? Fíjense que en mi caso, lo que yo quería hacer era, tengo el ViewModel instanciado en la línea 19, está inicializado dentro del onCreate, en la línea 26, en este caso. Acá tengo el observer de la palabra traducida, que tengo en el ViewModel, y acá tengo el listener al botón, ¿sí? En mi vista, este botón tiene por ID pt traducir. Entonces, en el main activity, lo único que hice fue binding, punto, botón traducir, punto, y acá seteo el listener, ¿no? Set onClick listener, le paso el listener, y lo que yo quiero hacer cuando el usuario va a clic acá, en este botón, es del ViewModel, llamar al método buscar palabra, extraer del edit text, en donde está la palabra en español, el string que está guardado allí, y enviarlo, ¿no? Bueno, lo que les mostré recién. Binding, punto, el ID del edit text, el método, para extraer el texto, y de ese, porque el getText no me devuelve un string, como sucedía con el JTextField en Java de escritorio. El getText me devuelve un objeto de tipo editable, ¿sí? Entonces yo lo quiero manejar como string, bueno, directamente invoco el método toString y tengo una representación de eso mismo en string, ¿sí? Ahora, cuando el usuario hace clic en el botón traducir, llama del ViewModel el método buscar palabra, le pasa la palabra en español, este método en el ViewModel traduce la palabra y se lo setea en el ViewModel a un mutable que ustedes están observando acá en la línea 28, ¿cierto? Que es lo que vimos la clase pasada. Es decir, que esta línea, la línea 30, que está dentro de este objeto observer, ¿sí? Que es un callback, se va a ejecutar solamente cuando del lado del ViewModel haya una traducción hecha. Y esa traducción, cuando venga esa traducción, se va a ejecutar el método onChain y va a recibir acá en esta variable que se llama s, la palabra traducida, ¿sí? Que es de tipo string. ¿Qué quiero hacer con esa palabra traducida? Y bueno, mostrarla en la vista
acá, en este otro componente que tenemos acá abajo, en mi caso, el ID es PAL traducida. Por eso es que aquí hago binding.pal traducida, y como es un text view, puedo usar el método setText y setearle ese texto, ¿sí? Es decir, que la única tarea que tiene el ViewModel es la misma que ustedes habían dejado, o sea, la tarea sigue siendo la misma, ¿sí? Hay una lista de palabras que en este caso es un mapa, en donde la clave es la palabra en español y el valor, la palabra traducida, y hay un mutable que es palabra traducida, ¿no? Que va a ser de tipo string, ¿sí? Fíjense que como tengo un mutable, tengo el get de ese mutable, ¿sí? Como lo habíamos visto en clase, y acá está el método buscar palabra, ¿no? Que recibe una string, la busca en el diccionario y setea en el mutable una vez que la encontró, ¿sí? Y eso es todo. Entonces, lo que les voy a pedir es cambien en el activity, en donde usaban los métodos findViewID, usen el binding, ¿sí? Reemplácenlo por eso. Ustedes tienen ya una activity principal, ¿cierto? Que es la del traductor, vamos a hacer bien, en donde tienen ustedes un edit text, en donde el usuario pone la palabra en español, tienen un botón traducir, ¿sí? Y, ¿qué sucede acá? Tienen en esta vista un text view en donde muestra la palabra traducida, ¿sí? Lo que quiero ahora es lo siguiente, ¿sí? Es sencillo, y no se justifica, pero bueno, es para mostrarles algo más. Lo que quiero ahora es lo siguiente, que cuando el usuario haga clic en este botón traducir, ¿sí? En este botón, a ver si me deja cambiar el tamaño de la letra, ahí está. En ese botón traducir, lo que quiero es que, en lugar de que aparezca en esta misma activity, la traducción, lo que quiero es lo siguiente. Quiero que tengan en el proyecto otra activity, ¿sí? Que va a tener una vista con solo un text view que va a mostrar la palabra traducida, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, lo único que quiero es que cuando el usuario escriba la palabra en español y haga clic en traducir, la palabra traducida aparezca, ¿sí? En la segunda activity, ¿ok? Recuerdan ustedes que podían generar de manera automática una activity, ¿sí? Y que automáticamente, si lo hacen así de manera automática, le genera no solamente la activity, sino que le genera una vista asociada a esa activity, ¿ok? A esta otra activity le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo le podría poner traducción activity, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran. Entonces, si ustedes le ponen a la activity traducción activity, se va a generar un traducción-activity.xml que va a ser el que va a tener un text view, ¿sí? Un único text view. Lo que me interesa es que, bueno, a ver cómo se las ingenian para que cuando el usuario haga clic en traducir, yo sé que acá hay un intermediario, un controlador, que es el ViewModel, ¿ok? Que tienen asociado a esta primera activity, ¿cierto? Entonces, yo sé que cuando el usuario haga clic en traducir, el ViewModel recibe la palabra en español, ¿sí? Pero yo no quiero un mutable en esta vista. Lo que quiero es que navegue desde acá a la otra activity y acá aparezca la palabra traducida. En lugar de devolverla por un mutable, la envío a otra vista, ¿sí? ¿Estamos? Si quieren, dejen en este ViewModel, dejen lo del mutable, no hay problema, para no borrar y modificar cosas, o coméntenlo, pero lo que quiero es que en lugar de que se muestre en la misma activity, la palabra traducida se muestre en otra activity. Esta otra activity también va a tener su ViewModel. A ver cómo se las ingenian para que sea el ViewModel el que refresque esa traducción, ¿sí? Algo hemos hecho cuando vimos el estado de las activities, pero bueno, a ver cómo harían,
¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero? Sí, sí, profe. Bien. Puede ser con el onChange del otro viewModel, llamarlo desde el onChange para que cambie el estado del mutable. O estoy perdidísimo. No sé. No sé. Ahí lo que pueden ir haciendo es lo siguiente. A medida que van armando, por ejemplo, la otra activity, ya armaron la vista y tienen el XML, pueden copiar el XML y mandarlo por el chat para que otro compañero ya lo pueda aprovechar si lo necesita y si no lo hacen a pulmón. ¿Sí? Bien, yo a esto lo voy a guardar y lo voy a mandar acá al escritorio y ya se los mando ahí para que quede. O hacen una captura ustedes. Va a compartir, para ir haciéndolo más rápido y no separarnos en salas y qué sé yo, va a compartir Martín, ¿sí? Teneme paciencia, Martín. Estoy buscando dónde quedó lo que capturé. Ay, Dios, creo que es esto. Ahí se los mandé por el WhatsApp. Sí, ahí tienen. No es wow el dibujo, pero bueno, por lo menos para que se guíen con respecto a lo que tienen que hacer. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo no estoy. Que estoy, no sé, tomando mates o que me acosté a dormir la siesta. Hagan de cuenta eso ustedes. No, mentira. Hagan de cuenta que no estoy. Yo, por ahí, si veo que se barran mucho, sí, pongo picoteo. ¿Sí? Bueno, manos a la obra. Ahí yo dejo grabando para a ver cómo van trabajando. ¿Sí? Ahí grabo. Bueno, en este caso, ¿sí? Lo que hicieron fue lo siguiente. Lo que hicimos fue lo siguiente. Desde el lado del viewModel intentamos, en el método traducir, llamar a la segunda activity. Para eso ustedes crearon un intent, ¿sí? A ese intent le anexaron la palabra traducida a través de un put extra y usaron la variable de contexto que tienen en el viewModel para invocar el método startActivity y le pasaron el intent, ¿sí? Con respecto al uso del mutable acá en la activity principal, si quieren, pueden dejar todo como está y que siga mostrando la traducción en la activity principal y que después llame a la segunda activity, ¿sí? Lo que yo quiero, digamos, en este caso, lo que me interesa es que hagan la llamada de la segunda activity desde el viewModel. Entonces, cuando ustedes intentan hacer la llamada de una activity, pero parado en otro lugar que no es una activity, salta un error, una excepción, en el que les pide que avisen que esta activity se va a iniciar, pero no desde la activity, ¿sí? Que le pongan una bandera. ¿tá? Algo así que diga activity task new flag, ¿no? Eco. Entonces, para hacer eso, le vamos a anexar, como en este caso, estoy iniciando la activity desde el viewModel, así como al intent le agregué un put extra, una línea siguiente antes del start activity, ¿sí? Después ponerle el extra o antes, como sea, le anexo, invocando el método setFlag del intent, le digo, yo te voy a setear una bandera, ¿sí? Echo, y intent tiene una serie de constantes, ¿sí? Entonces, yo puedo poner intent, en mayúscula, la I, punto, y ahí tenés una de las banderas que es task, ¿cómo es? Flag new task, creo que dice. Flag activity new task, sí. Flag activity new task. ¿eh? Esas constantes son todas numéricas. Eco, me dice, cuando vos tengas que iniciar una activity desde un lugar que no sea una activity, por ejemplo, en el viewModel, bueno, anexarle al intent, ¿sí? Esta bandera. Y no vas a tener inconvenientes de iniciar la segunda activity. Entonces ahora
Probá y debería iniciar la otra activity. Si se provoca un error, debería ser porque algo pasa en la otra activity. Bien, ahí funcionó. Bien. Bueno, entonces, ahora andate a la segunda activity a ver cómo te quedó armada. La segunda activity tiene el onCreate, perfecto. La segunda activity tiene una vista, ¿no? Que tiene solamente un text view. Sí. Tiene Acá. un text. Tiene una vista que tiene un text view. Bien, que vos le pusiste como ID TV traducción, ¿no? Sí, Este TV que fue traducción. perfecto. Entonces, desde el onCreate, desde la activity, perdón, desde la segunda, bueno, creó el binding, seteó la vista. ¿Esto te lo generó automáticamente? No, lo hicimos nosotros. Lo hicieron ustedes. Bien. Y luego lo que dice, bueno, yo tengo que recuperar el intent, ¿sí? Yo quiero recuperar el intent que viene con la palabra traducida, ¿no? Entonces, para recuperar el intent que llamó a esta activity, usa el método getIntent. Lo guarda, y esta activity tiene un viewModel, ¿sí? No tiene un viewModel en este caso. Acá lo que está haciendo él es directamente, desde la activity, mostrándolo. Para nada usa el viewModel, ¿sí? Directamente le dice, che, binding, llama al textView, seteale el texto. ¿Qué texto? Y el que viene acá en el intent que se llama recuperar. Entonces, a nuestro intent recuperar le invocamos el método getStringExtra, le pasamos la clave con la que mandamos la palabra traducida, que es palabra, ¿sí? Y, bueno, va a devolver ese método la palabra traducida. ¿Sí? Fíjense que en esta vista, como fue muy sencilla, que tiene un solo text view, ¿sí? Él prescindió del viewModel. Como era una sola cosa, prescindió del viewModel. Lo correcto sería que existiera un viewModel, aunque sea para mostrar eso, ¿sí? Es medio improbable que en un proyecto real tengan una vista con una sola cosa, ¿sí? Con un solo elemento para mostrar. ¿Estamos? Entonces, bueno, si no lo hicieron en el viewModel para esta segunda activity, que tiene un solo componente que lo único que hace es mostrar algo, en este caso un textView, está bien, ¿sí? Porque yo quería hacer énfasis, en este caso, de cómo llamamos a una activity, ¿sí? Cómo llamamos a una activity desde el viewModel, por ejemplo, ¿sí? Ahora, otra alternativa hubiese sido llamar a esta activity directamente desde la activity principal, ¿no? ¿Cómo? Mira, andate al viewModel, por favor, de la activity main, de la activity principal, y estas líneas que tenés acá, copialas, o cortalas de acá. Vamos a cortar. Si yo hubiese querido llamar a esa activity, a la segunda activity, con la palabra traducida, ¿desde dónde tendría que haber hecho la llamada? Desde el botón, en el clic. ¿Y ahí ya tenés la palabra traducida? En OnChange. Ah, no, es verdad, en el change. En Acá. el on-chain, ¿no? Ahí podría hacer ahí la llamada directamente, ¿sí? Enter, de todo lo que hiciste anteriormente. Pegá ahí lo que hiciste y ahí, bueno, declara el intent antes. En este caso, fíjense que como quiero hacer la llamada desde una activity, la referencia del contexto basta con que ponga this, y ya tengo referencia del contexto, y para llamar el método no hace falta nada, directamente lo llamo, ¿ok? Tampoco hace falta la bandera. Eso, la palabra traducida es la que viene acá en el on-chain, y tampoco hace falta la bandera. Pero para que esto funcione, ¿qué está pasando acá? Ah, ¿saben por qué no me deja usar el this acá? Algo muy simple. En este Porque caso, está dentro del array. porque estoy dentro de esta clase que extiende de observer, ¿sí? Que implementa observer. Si entonces yo pongo this, me estoy refiriendo a esta clase interna. Entonces, ¿pero cómo le digo que me quiero referir a esta activity? Bueno, podés poner
¿cómo se llama esta activity? Main activity.this. Esa es otra forma. Depende de dónde estoy parado. Entonces ahí decir, me refiero a la activity. ¿Sí? Esa es otra cosita. Bien. Perfecto. Pero bueno, por como él había modificado el código, este método onChain, ¿sí? Que está dentro del observer del traducción, nunca se va a ejecutar, porque él hizo algo en el viewModel. ¿Qué tendría que hacer en el viewModel? Eso, descomentar en donde setea los mutables, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora, si usted ejecuta, debería tener el mismo comportamiento, ¿sí? Solo que en este caso usted está llamando a la segunda activity desde otra activity, ¿sí? ¿Y qué es más conveniente? Y todo depende de lo que uno necesita o de lo que uno quiere hacer, ¿sí? En este caso, cualquiera de las dos formas era válida, ¿sí? Sí, Porque funciona. él quería, pero tenía ya el mutable, ¿no? Pero si no, tranquilamente, si no tenía ningún mutable, no había nada que devolviera a la activity, bueno, podría llamarla directamente desde el viewModel. Lo único, vuelvo a repetir, que yo quería recalcar, era que, nada, cuando yo llamo una activity desde otro lugar que no sea una activity, tengo que anexarle al intent que uso para llamarla esa banderita, ¿no? Esa que habían puesto de flag activity new task, ¿no? Eso tendrían que poner. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en la segunda activity, ¿no? Cuando usamos el binding, no sé si se dice bien así. Cuando cuando llamamos a la activity con el nombre para usar el método inflate, ¿cómo tendremos que poner ahí? Porque yo pongo, pero no me agarra el ID del text view. Perdón. A ver, vos cuando la inicializaste acá la variable, ¿no? De binding en el Sí, sí. onCreate. ¿Sí? Y no te dio ningún problema. Esto, cuando vos pusiste esto, ¿qué te sugirió? ¿Importar o crear? No, yo solo la puse y se quedó, digamos, pero No te creo acá una clase que se llama así Activity Traducción Binding, ¿no? Porque si no está mal. Tiene que haberlo importado así como le puso a él, ¿eh? Tenés este import. Esta clase te la genera él automáticamente. Te la genera, digamos, Android Studio. a ver, capaz está... O sea, mi pregunta sería, en el nombre, o sea, yo tengo la clase importada como la tiene él, pero Bien. no hay que importar el main binding. Hay que importar la segunda que tiene la... Claro, fíjate que se llama la segunda activity acá, es traducción activity. Entonces vos acá en el binding usás fíjate que lo pone al revés, activity traducción, binding. ¿Sí? Fíjate que yo acá, para hacer binding, en esta activity es el modelo de esta activity. Este activity traducción binding tiene el modelo, ¿sí? De la vista de traducción. Ah, ok, ahí ya lo puedo solucionar. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede mostrar cómo sería el traducción Activity View Model? En este caso no puso el viewModel. Pero ¿cómo debería haber sido? Claro, cómo debe haberse. Si tenía el viewModel. Bueno, él lo único que tiene que mostrar es este texto, ¿no? Entonces, a ver, créate el viewModel, Diego. Una nueva clase, exactamente. ¿Cómo va a ser el viewModel para traducción activity? Bueno, traducción activity viewModel. Perfecto. Bien. Inmediatamente hacemos que exporte, que extienda de Android viewModel.
Bien. Y directamente puedes hacer un clic en la lamparita para que te genere automáticamente el constructor. O ahí, eso. Te crea el constructor. Bien. Si bien acá todavía no vamos a necesitar el contexto, podemos obviarlo a eso acá, ¿no? Ahora, la pregunta acá es la siguiente. Para este ejemplo podríamos obviar el obtener el contexto porque no lo vamos a usar. La pregunta acá es la siguiente. Yo quiero mostrar algo en la vista, desde acá, desde el ViewModel, ¿sí? ¿De qué tipo de dato es el elemento que yo quiero mostrar? Un string. Un string. Entonces, de este lado crearía un mutable de tipo string. Mutable de data de tipo string que sea palabra traducida, lo que vos quieras llamar. Bien. Inmediatamente le vas a hacer exactamente el get a ese mutable. ¿Para qué le hacemos el get? Para que después desde el activity le podamos hacer el observer. Acordate que ese devuelve un live data de tipo string. Sí, señor. Mutable. Mutable. New mutable. Inmutable. No hace falta que le aclares ahí porque ya supone que es de string. Bien. Y lo retorno. Sí, señor. En el condicional habría que tomar el valor, ¿no? Con getValue. No, ahí pregunta si es nulo. Si esta variable no fue inicializada en ningún momento, porque podría haber hecho esto directamente en el constructor. ¿Sí? Por allí es buena práctica que directamente el get sea el que se encargue de inicializarlo, porque de todas maneras, durante toda la vida de la aplicación va a existir un solo objeto de tipo de traducción Activity View Model. Bien. Ok. Y ahí punto y coma. Bueno, ahora acá el tema es el siguiente. ¿Qué me estaría faltando acá en el View Model? Setear Y el habría valor. que tener un método que setee para que después salte. Claro, tendría que haber un método acá que setee la palabra traducida, ¿no? Bueno, entonces, ahí podemos agregar un método. Profe, por cada cosa que hay que mostrar en la vista, hay que hacer un mutable. Por cada cosa que quieras mostrar en la vista, un mutable. Ujú. Bien. ¿Y qué debería recibir ese palabra? ¿Qué podría recibir? Puede recibir el intento. Exactamente. Podría recibir el intent, podría recibir el string de la palabra ya traducida. Que reciba el intent y acá haga todo el laburo. Tratemos siempre de que la activity tenga la menor lógica posible. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Esto acá, ¿por qué me lo tiraría así? importe al enter. No me lo tomo. Ahí Entonces, está. la lógica que usted tiene en la activity, ¿vio en el onCreate de traducción activity? En el onCreate de traducción activity, ¿qué lógica es la que tenés? Sería esta. y- No, para hijo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no, En acá yo lo que realidad, hago es esta recuperar tarea, el intento. recuperar, get string extra, esta tarea es la que vas a tener ahí adentro. Claro. Porque yo le quiero pasar. Ese O sea, yo lo recuperar. que hago es pasarle el recuperar. Sería esto. Está bien. Recuperar. Y acá, bueno, entraría a recuperar. Te puedes poner recuperar.
Bien, y entonces esto te devuelve un string. ¿Y a quién se lo vas a setear este string? Ah, ¿Quién se lo palabra. vas a asignar? Ujú. Pero el palabra no es un string, es un laidata, mutable. Entonces, ¿qué sería? Palabra, punto, Punto set value. eso. Y le pasás esa traducción. Hay un paréntesis ahí. Está bien. No, perdón. Bien. Genial. Bueno, vamos hasta ahí. Espera que me perdí. Bueno, viene el inter. Entonces, ¿qué tendría que suceder ahora? Yo Hay ya que llamar cumplí al con la método. tarea. Eso. Tendría que iniciar ese método del ViewModel. Primero, en la activity principal, perdón, en el traducción activity, tendría que instanciar el ViewModel. Eso. Bien. Inicializarlo ahí. Yo te aconsejo siempre después del set content view. Después de que te aseguras de que se inicializa la vista, ahí hacerle la inicialización. Lo copio del otro. Así Sí, más. sí. Android ViewModel Provider, ViewModel Factor. Y la clase ahí cambia, es traducción activity. Porque te dejo pegado todo el resto. Ah, Bien, perfecto. Bueno, y después lo que haría, ¿sí? Es, viste que tengo dos opciones ahora para hacer con el ViewModel. El observer y la llamada al método, la otra es la llamada al método, ¿cómo se llama? Traducir. Era en el ViewModel el método agregar palabra. voy a agregar. ¿Sí? Tengo dos métodos en el ViewModel. El get palabra, ¿sí? Y el agregar palabra. Ahora, ¿a quién debería llamar primero? Y bueno, debería llamar, mira, parate en la activity, a ver si ustedes se dan cuenta. Yo desde acá tendría que llamar del ViewModel dos métodos. Puedo llamar el get palabra, que es al que le voy a poner el observer, y el agregar palabra. ¿A cuál de los dos llamaría primero? ¿Qué les parece a ustedes? Al observer. ¿Por qué al observer y no al otro método? Porque si yo llamara primero al otro método y cambiara el valor, no lo estaría recuperando. No, claro, ¿sabe qué pasa? Que cuando ustedes ponen la línea del observer, el del get palabra, fíjense que el get palabra lo que hace, vamos al ViewModel, cuando invocan este método get palabra para ponerle el observer, no solamente le van a poner el observer, sino que también al invocar este método, inicializa este mutable. ¿Sí? Entonces, si yo llamo primero este método, agregar palabra, este mutable palabra va a estar en nulo. ¿Sí? Por eso es que primero pongo lo del observer, para que no solamente ponga el observador, sino que ya inicialice la variable mutable. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, pongamos el mutable primero. Antes todo ese intent y toda la historia. Antes del intento. Después, eso lo vamos a ir usando después. Entonces pongamos el observer. Y esto llamamos quería tbm. Llamás a tu mutable, palabra. Vos ya cuando se invoque esa línea, se va a inicializar, se va a inicializar se va a inicializar del lado del ViewModel el palabra mutable, ¿cierto? Bueno, ahora es un observer, el método observer, y ahí espera un objeto de tipo observer. Entonces, new. Primero te pide la referencia del contexto, ¿no? A ver si Tendría que todo this, pasar this. y después el observer. Es. Sí. Ahí está.
Entonces, yo sé que cuando se ejecute el onChain, ¿sí? La palabra ya traducida va a estar ¿en dónde? En ese. En ese. Entonces, esa línea que tenés ahí del binding, la meterías ahí adentro. La ventaja de esto es que cada vez que necesitas un componente, lo usas acá. Le pones binding punto y el ID. Perfecto. Y después le decís, llama, ya que estoy observando, ya inicialicé el mutable y ya te estoy observando, ahora sí llamás, exactamente, después de recuperar el intent, llamás a tu método agregar palabra. Y le pasás el intent. ¿Sí? Entonces, ni bien se ejecute el onCreate, se ejecuta el getPalabra, que le pone un observer, al mutable, que se inicializó también del lado del viewModel, recuperás el intent, llamás del viewModel al agregar palabra, le pasás el intent, y ya cuando se ejecuta esta línea, en el viewModel, recupera el intent, del intent, la palabra que viene en el extra, setea el mutable, y cuando el mutable se setea, se ejecuta la línea 28, ¿no? Se ejecuta del callback que quedó funcionando, el método onChain, ¿no? Si ejecutamos esto, el comportamiento debería ser el mismo que venía teniendo hasta ahora. Bueno, vamos a agregar un nuevo componente en la vista, que es un listView, que es algo así como una lista desplegable de elementos, ¿ok? Ustedes tienen en developer.android.com, tienen la documentación acerca de todos los componentes, ¿sí? Que pueden utilizar en Android, ¿no? Bueno, nosotros vamos a utilizar como componente un listView, ¿ok? Vamos a usar este widget, y vamos a ver cómo lo podemos construir, ¿sí? Por defecto, un listView es una lista de elementos, ¿sí? Que por defecto podríamos decir son string, ¿sí? En donde cada ítem, para que muestre ese string, es un text view, ¿ok? Ahora, si yo quiero que cada ítem de esa lista sea algo más complejo, más elaborado, tengo que armarla, ¿sí? A esa estructura. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Ahí yo les voy a pasar el link donde está la documentación. Y lo que queremos hacer acá es lo siguiente. Queremos crear, vamos a suponer, que nosotros tenemos personas, ¿sí? Lo vamos a hacer simple. Por ahora vamos a mostrar solamente de la persona, por ejemplo, el nombre, el apellido y el DNI. Entonces vamos a suponer que tenemos un modelo de persona, ¿sí? Tenemos nuestra clase persona, ¿okay? Que tiene como atributos, tenemos por acá persona, que tiene como atributos DNI, apellido y nombre. ¿Ok? Tenemos este modelo de persona. En la clase que viene vamos a modificar el modelo y vamos a agregar, por ejemplo, un avatar o una foto de la persona. Entonces, lo que queremos hacer es, en nuestra aplicación, tener una lista en donde aparezcan los datos de esas personas, ¿sí? Es decir, queremos utilizar dentro de nuestra vista un contenedor de tipo listView, ¿sí? Un contenedor de tipo listView, en donde cada ítem de esa lista, en donde cada ítem de esa lista muestre los datos de una persona, ¿sí? Es decir, que si yo saco un ítem, lo que tendría sería algo como esto, ¿sí? Una vista en donde solamente mostraría, por ejemplo, el DNI, el apellido y el nombre, ¿sí? Podría, en esa lista, también poner algo más descriptivo. En lugar de mostrar los datos, podría mostrar como título DNI, 2 puntos, y el que aparezca el número de documento, apellido. Pero vamos a mostrar los datos nada más, ¿sí? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, para poder armar esta vista, necesitamos,
por un lado, tener un contenedor principal, ¿sí? Por un lado, tener un contenedor principal, un layout, un view group, ¿sí? Que va a estar asociado a nuestra activity, en donde va a tener como único componente un list view, ¿sí? Ahora, ese list view, como ítem, va a tener también una vista, ¿ok? Que vamos a armar de alguna manera para que muestre estos datos de cada persona, ¿sí? Entonces, en la activity, nuestra tarea va a ser armar una lista de personas, ¿sí? Y lograr que se muestre en la vista esa lista. ¿Les parece? Entonces, ¿cómo procedemos? Lo primero que vamos a hacer es, en este proyecto principal, decir que dentro de nuestro view group vamos a poner un list view, ¿sí? Esa es una. Segundo, lo que vamos a elaborar va a ser cuál va a ser la estructura, ¿sí? Visual de cada ítem, ¿sí? Este va a ser nuestro cliente, persona, le vamos a llamar así, persona, guión bajo, ítem, ¿sí? ¿Cómo sería la estructura de cada ítem de persona? La pregunta acá sería la siguiente. ¿Qué tipo de componentes usarían, por ejemplo, dentro de esta vista, dentro de este ítem, para que aparezcan estos datos? DNI de la persona, el apellido de la persona y el nombre de la persona. ¿Qué tipo de elementos les parece a ustedes usarían? ¿Qué tipo de componentes serían? Ustedes vieron, de los que ustedes vieron. TextView. TextView. TextView, exactamente. En este caso serían, para crear el ítem, tendría que crear aparte una vista, ¿sí? Una interfaz que tenga solamente 3 componentes de tipo TextView. Exactamente. Ahora, ustedes entienden que para armar este ítem, está bien, tengo 3 componentes de tipo TextView, pero que tienen que estar metidos, ¿sí? En un contenedor, en un view group. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahí ya vamos a llegar ahí. Vamos por partes. Vayamos a nuestro proyecto, ¿sí? Si ustedes, algo que quiero aclarar, si ustedes leen la documentación, les dice que más eficiente que un list view es un recycle view, ¿sí? Más eficiente que un list view es un recycle view. Nosotros vamos a ver después, vamos a trabajar también con un recycle view. Vamos a empezar primero por esto despacito, ¿sí? Por este componente list view que es más simple, ¿sí? Y después, entendiendo van a poder construir ustedes un recycle view, ¿ok? El list view es más conveniente cuando tengo una lista estática de elementos, ¿ok? Ahora, si esa lista es dinámica y se llena con datos que provienen, por ejemplo, de un API, y bueno, me conviene usar un recycle view porque va a ir mostrando el recycle view a medida los va trayendo del API, ¿sí? Bien, acá tengo construido mi proyecto. Yo me voy a cambiar a la vista project, ¿sí? Yo ya sé que tengo dentro de mi proyecto generada el main activity y generada la vista de ese main activity. Esta vista tiene adentro un text view. Y lo que yo quiero hacer acá es poner un list view, ¿sí? Entonces yo quiero decirle que dentro de esta vista, dentro de este view group, que es constraint layout, poner mi list view. Entonces directamente lo que hago es, saco el list view, lo seleccioné y lo suprimí. Podría haberlo hecho también de esta manera. Acá a la izquierda, donde tengo la lista de componentes, selecciono el text view y suprimir, ¿sí? Esa es otra forma. Lo que voy a hacer acá es agregar el list view. ¿Cómo hago? Bueno, fíjense que ¿dónde lo tengo? Elementos comunes. No. Widget, layout, contenedores. Acá tengo el recycle view. Debería estar por acá. Legacy, profe. En Legacy. Acá lo tenemos. Estos son de los más viejos. Lo arrastro al componente. ¿Sí? Ahí lo tengo. Y lo que voy a hacer en modo código es decirle que ocupe todo el ancho de la pantalla, tanto el ancho, match parent, como el alto, match parent. ¿Sí? Ahí está. Tengo mi list view que va a ocupar todo el ancho.
Ahora bien, ¿qué va a suceder? Me va a interesar desde la activity acceder a este list view para poder pasarle la lista de elementos. Entonces le vamos a poner un ID, ¿sí? Entonces, el ID que le vamos a poner puede ser lista, ¿sí? Algo así, el nombre que ustedes quieran. Yo le puse en mi caso, lista. O podría ponerle así, si seguimos como veníamos diciendo, decir, bueno, este es un list view de personas, ¿sí? ¿Ah? Bueno, ahí sería más representativo, ¿les parece? LB, persona. Yo me lo anoto porque no me olvido, para no andar buscándolo por otro lado. Bueno, ahí tengo esta vista, ¿sí? Acá tengo el contenedor principal. A ver si me deja volver a lo que tenía acá. Sí. De que acá lo que logré armar fue la vista principal, ¿sí? El contenedor principal, que es un constraint layout, que adentro tiene un list view. Ahora, ese list view, ¿sí? No está ni enterado que yo quiero mostrar ahí ítems, pero cuya estructura es la que tengo acá. ¿Ok? Es decir, que tengo que armar por separado esta otra vista. Entonces, lo que voy a hacer es, siguiendo en el proyecto, voy a crearme esa nueva vista. Entonces, como quiero crear una nueva vista, me paro en la carpeta layout, clic secundario, y voy a hacer un new, layout resource file, me pide que le ponga un nombre, le habíamos llamado item-persona. ¿Sí? Esto va a mostrar una persona. Entonces, se me ocurrió ponerle de nombre item-persona. Genial. LB persona es el list view. Y item-persona es un ítem solo. Lo que me pregunta abajo es, che, ¿qué tipo de contenedor querés utilizar? Yo puedo utilizar un constraint layout, ¿sí? Tranquilamente, o como quiero que los componentes aparezcan uno debajo del otro, podría elegir, por ejemplo, un... ¿Cómo se llama ese componente? ¿Se acuerdan de los componentes que vimos cuando los mencionábamos? ¿Linear era? ¿Cómo? ¿Un linear era? Linear layout, exactamente. ¿Sí? Podría usar un linear layout. Fíjense que yo borré lo que tenía acá y basta con que tipee las primeras letras del nombre del contenedor y es suficiente. Si ustedes quieren dejar constraint, ningún problema. ¿Sí? Si no, podemos probar ahora este linear layout. Ok. Y fíjense que ya tengo acá mi contenedor, ¿sí? Solo que acá los elementos que coloque los va a poner uno debajo del otro, ¿sí? Uno debajo del otro pegaditos, si quiero. Si ustedes dicen, no, pero ¿por qué no haces un constraint layout, qué sé yo? Bueno, tranquilamente yo puedo hacer esto, miren. Cuando ustedes quieren convertir un contenedor, porque me la pensé bien, yo a propósito les hice poner linear layout, porque quiero que vean esto, miren. Si yo elijo linear layout y pongo los componentes, ¿se acuerdan que eran elementos comunes, text view, ¿sí? Fíjense que ponen un text view y no tienen forma de ubicarlo dentro del display, ¿sí? Largan el otro text view, ¿ven? Inmediatamente uno debajo del otro me los va poniendo, ¿sí? Una, porque este linear layout está configurado como vertical, es decir, los elementos van a aparecer uno debajo del otro. Si lo quieren usar así y no les interesa que queden pegados, dejen el linear layout. Si ustedes quieren organizar los componentes en posiciones que a ustedes les interesa y manejarlos mejor, pueden convertir este linear layout, haciendo clic secundario, lo pueden convertir eligiendo convert view, acá, o acá directamente convert linear layout a constraint layout. Podrían hacerlo de esa manera, ¿sí? Yo lo voy a dejar así con linear layout, pero si ustedes quieren cambiarlo, no hay ningún problema. Bien, tengo dos text view, me falta uno para mostrar, por ejemplo, el apellido. DNI, nombre y apellido. ¿Sí? Ahí tengo los tres text view. Bueno, ¿qué necesito en este caso? Y lo que voy a necesitar, en este caso, es ponerles un ID.
porque yo después de alguna forma voy a necesitar setearle datos a cada uno de estos ítems, a cada uno de estos componentes, ¿no? Que forman este ítem. Puedo hacerlo desde acá, desde propiedades, ¿no? Yo podría pararme acá en este text view, en el panel de propiedades, la barra de propiedades acá a la derecha, podría ponerle, este es un text view DNI, por ejemplo, ¿sí? Al segundo, ¿sí? Refactorizar, al segundo le podría poner text view apellido, refactorizar, y al otro le podría poner text view nombre. ¿Sí? Refactorizar. Entonces tengo DNI, apellido y nombre. ¿Sí? Ahí está a la izquierda identificado cada uno de mi text view. Text view, DNI, text view apellido y el text view nombre. ¿Sí? Podría agregar algún otro componente, como por ejemplo una línea o lo que ustedes necesiten, ¿sí? Busquen después entre los componentes cuál podría ser más adecuado para poner una línea de división, ¿sí? Eso lo pueden buscar, no hay problema. Si no, lo dejan así, no hay drama. Yo por una cuestión de tiempo, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos armado nuestro ítem, ¿sí? Tenemos por separado, por un lado, nuestro list view principal y por otro lado, cada uno de esos ítems. Genial. Bueno, pero ahora, ¿cómo hago para que dinámicamente cada ítem se llene con el DNI de una persona, el apellido de una persona? Bien. Como en este caso el ítem representa una persona, ¿sí? Ya que el DNI, apellido y nombre forman una persona, podría llegar a tener, ¿sí? Sería conveniente tener en mi proyecto una persona, ¿sí? Para que la lista que voy a pasarle a este list view sea de personas, ¿sí? Entonces, como cada ítem representa una persona, voy a agregar en mi proyecto mi clase persona. Lo correcto sería que en el proyecto yo cree un paquete, ¿sí? No sé, modelo, por ejemplo, y dentro del paquete modelo poner mi clase Java Class persona. ¿Sí? Eso sería lo correcto. ¿Estamos? Persona, dijimos, va a tener DNI, persona va a tener apellido y persona va a tener nombre. Bien. Bueno, ahora esta persona, esta clase, debería tener un constructor, ¿sí? Y debería tener los getter and setter, ¿no? Entonces los puedo tipear o puedo generarlos, ¿no? Generar un constructor para que inicialice todos los atributos, perdón, control Z, clic secundario. Dijimos generar un constructor, clic en el primero, shift clic en el último, selecciono todos los atributos, que inicialice todos los atributos de persona, ¿sí? Y ya que estoy, genero los getter and setter. Secundario, generar código, getter and setter, y selecciono todos los atributos de persona, ¿sí? Bien. Perfecto. Tenemos entonces ya creada nuestra interfaz con un list view y tenemos creado cada ítem de ese list view. Por otro lado, sabemos o tenemos representado en una clase el modelo de datos que vamos a mostrar en esa vista de persona. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, ahora lo que necesitamos es un intermediario, ¿sí? Un intermediario que sea capaz de, cuando yo le pase al list view la lista de personas, él sepa que esos datos de las personas los tiene que inflar en ítems dentro del list view que tienen esta estructura, ¿sí? Y que en cada uno de esos componentes, de esos text view, va a ir un dato, ¿sí?
ese componente adicional, esa clase intermediaria que necesitamos, es lo que nosotros llamamos un adapter, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes construyen un componente de este tipo, ya sea un list view o un recycle view, necesitan de una clase adicional, ¿sí? Que es un adapter, que va a tener información acerca de una, cuál es la lista de elementos, y otra, cuáles son los ítems en donde se van a mostrar esos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que crear esa clase adicional. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien, entonces, para construir ese adapter, ¿sí? Que es una clase, lo voy a hacer en el paquete principal, ¿sí? Lo voy a hacer acá en el paquete principal. Entonces, directamente, podemos hacer clic secundario, new, Java class, ¿sí? Y este va a ser nuestro adapter de la lista, ¿no? Entonces, podríamos llamarle a este personas adapter, ¿sí? Lista, adapter, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Aconsejo que lo acompañen de la palabra adapter para que después sepan ustedes que esta clase tiene esa función, ¿sí? Así como la clase main está seguida por la palabra activity, ustedes con solo verla saben que es una clase, que es una activity. Bueno, acá en este caso es una clase adaptadora de o un recycle view o un list view. Ahora bien, para que esto sea reconocido como un adapter, ¿sí? Si me dejan tirar acá la pantalla. Bueno, para que esto sea reconocido como un adapter, esta clase tiene que extender de ArrayAdapter, ¿sí? De ArrayAdapter. Y ArrayAdapter es una clase genérica, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir, bueno, es un array, ¿sí? Es una lista que va a venir por acá, que voy a armar, pero ¿de qué tipo? Y esta lista va a ser de la clase que yo tengo en el modelo, que es persona. Entonces, persona. Genial. Para usar persona, ¿sí? Acá me da en rojo porque está en otro paquete. Al enter, ahí me importó la clase persona, ¿sí? Y acá lo que me aclara es, che, mirá, si vos extendés de ArrayAdapter, necesitas un constructor, ¿sí? Ah, bueno, entonces le digo, créame el constructor. ¿Qué constructor vas a usar? Y vamos a usar el constructor que inicialice, ¿sí? Voy a necesitar el contexto, voy a necesitar el contenedor en donde voy a mostrar los elementos, ¿sí? Los recursos, ahí está. Y voy a necesitar el contenedor que reciba la lista de elementos, ¿sí? El contenedor que reciba la lista de elementos y un layout inflator. A ver, de los contenedores que tengo, de los constructores que tengo, es el contexto, el recurso, ¿sí? La lista de elementos, y no tengo la del layout inflator, pero lo puedo, a ver si lo puedo sobreescribir. Lista de elementos, view, lista de objetos. Este es el que se adecua a lo que necesito. Bien, entonces tengo un ArrayAdapter que va a recibir el contexto, el ID de los recursos, ¿sí? Acá lo que va a recibir, ese ID de recursos se refiere al contenedor, al list view, en donde se va a mostrar cada ítem. ¿Vieron cuando ustedes, por ejemplo, acá en la activity, ¿sí? Hacen r.id, ¿sí? Y acceden, por ejemplo, a un componente en el recurso? ¿Ah? Cada componente, por ejemplo, el list-view personas o el test-view apellido, cada componente, cuando lo acceden de esta manera, a través de la clase R, está identificado con un valor entero, ¿sí? Entonces ustedes ponen LB personas y ese valor representa este valor numérico que tienen acá a la derecha, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, al list-view de personas, el list-view personas está representado con este valor numérico. ¿Siempre es así? No. En este proyecto, cuando ustedes armaron la vista y generó, en base a lo que pusieron en la carpeta de recursos, él genera,
¿sí? Un índice, por decirlo de alguna manera, un identificador para cada componente y cada contenedor único, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué necesitaríamos acá en el adapter? Y acá en el adapter necesitaríamos, por un lado, ¿sí? Tener referencia del contexto, ¿sí? Porque en algún momento lo voy a necesitar. Ya van a ver cuándo. Bueno, entonces vamos a tener una variable atributo de tipo context, ¿sí? Que se podría llamar context, contexto, o el nombre que ustedes quieran. Lo que voy a tener acá, ¿sí? Lo que va a recibir el adapter es también la lista, ¿sí? Va a recibir una lista, ¿sí? De personas, de tipo persona. Y acá le puedo poner el nombre que quiero. Por ejemplo, list. Bien. Esta lista, esta variable lista no tiene nada que ver con el ID que le pusimos a nuestro list view, ¿sí? Es una variable que estamos usando acá que representa un list, ¿sí? Lo aclaro por si las moscas. Bien. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora, ¿sí? Es inicializar estas variables, ¿sí? Lo que deberíamos hacer ahora es inicializar estas variables. Aquí voy a necesitar también un layout inflator. A ver si se entiende. Como yo intento dinámicamente en ese contenedor de tipo ListView ir mostrando, ir inflando de alguna manera cada ítem, ¿sí? Necesito este objeto. Layout inflator, ¿sí? Entonces, tengo como atributos en el adapter el contexto, la lista de personas, ¿sí? Y el layout inflator. ¿Cómo los inicializo? Bueno, en el constructor, después de la llamada al padre, voy a inicializarlos. ¿De qué manera? Bueno, mi variable context la voy a inicializar con este que recibe por parámetro, este context. Genial. Perfecto. Ahora, a la lista de personas con la que va a trabajar el adapter, list.lista, la lista de personas con la que va a trabajar el adapter es esta que recibe por parámetro, ¿sí? Que acá se llama object, ¿sí? Supongamos que ustedes dicen, uy, pero ese nombre no me gusta porque no me doy cuenta. Bueno, personas, pone. Digo el nombre que vos quieras. Entonces acá pasás personas, ¿sí? Y entonces yo acá digo que esta lista interna que voy a manejar acá es de tipo persona. Pregunto, ¿qué tipo de objetos van a poder venir en este parámetro? Y una lista de tipo, con objetos de tipo persona. Bien, ¿y de qué tipo podrían ser? A ver, ¿qué clases o implementaciones de list ustedes conocen? ¿Qué podría venir por ahí? Sí, es una lista de personas, pero yo no puedo hacer un new de list, porque list es una interfaz. Entonces de afuera me van a mandar acá qué cosa, seguramente. Un array. Eso, o viene un array list, también qué otra cosa podría venir de tipo list. A ver, otra clase que implemente list. Linked Un array list. list, un linked list, ¿sí? O un vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, nunca va a venir por acá, por ejemplo, un set. ¿Sí? Un triset, un hashset. No va a venir porque espera algo de la familia list, el adapter siempre. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? Bueno, pero me está faltando inicializar, ¿sí? el inflator. ¿Sí? Me está faltando inicializar el layout inflator. Entonces yo le puedo pedir al constructor, decirle, bueno, el adapter como mínimo necesita estos atributos. Bueno, pero yo necesito acá un layout inflator. Entonces le digo, bueno, otro parámetro, layout inflator, ¿sí? Ahí le puedo poner. Entonces ahora le puedo decir que a mi atributo layout inflator lo voy a inicializar con este layout inflator que viene por parámetro. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien.
si borro la tuya. Bueno, ahí tenemos parte de nuestro adapter. ¿Sí? Tenemos parte de nuestro adapter. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Y bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es decirle a este adapter, ¿sí?, que por cada elemento de esta lista que recibe, la vaya inflando, ¿sí? Cada elemento de esta lista que recibe, lo vaya colocando, vaya llenando el ítem de persona que yo tengo acá armado. ¿Ok? Y lo muestre, lo infle en el list view. Para hacer eso, ¿sí?, ArrayAdapter tiene un método que yo puedo sobreescribir. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer clic secundario, override method, bien, lo tengo en general, ¿vieron que dice? Clic secundario, generar, override method, ¿sí? Y el método que quiero sobreescribir es el método getView. El método que quiero sobreescribir es el método getView. ¿Sí? Este que tienen acá. GetView. Ok. ¿Sí? Bien. Este método getView, ¿sí?, este método getView, fíjense que recibe por parámetro. Este método getView, primero, ¿cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar automáticamente, ¿sí?, cuando se instancia un adapter. Y se va a ejecutar por cada elemento de la lista que me mandan por parámetro. ¿Sí? Es decir, que si persona tiene cargadas 5 personas, 5 veces se va a ejecutar el getView. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la tarea del getView? El getView, por cada persona de la lista, ¿sí?, va a tomar la posición en la que está en esa lista, y lo que voy a tener que hacer yo acá es, bueno, tomar la persona que en este momento estoy recorriendo de esa lista, tomar cada dato de la persona que viene en esa lista, seteárselo al ítem, ¿sí?, y pasárselo al list view, ¿sí? Decirle list view, toma, este es el elemento que tenés que inflar en este momento. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer acá es comentar acá este retornar, ¿sí? Entonces, lo primero que yo necesito, ¿sí?, es, lo primero que yo necesito es armar, ¿sí?, o de alguna manera tomar el ítem, ¿sí? Es decir, yo lo que necesito acá es tomar el ítem. El ítem, ¿sí?, no olviden que el ítem nuestro, ¿sí?, es este que tengo acá, que está dentro, en mi caso, de un linear layout, pero está en un view. Yo podría decir que todo este linear layout es un view. Los componentes son view. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a crear una variable de tipo view que referencie a todo este ítem completo. ¿Cómo lo hago? Bien. Voy a crear una variable de tipo view y se podría llamar item view, o el nombre que se les ocurra. ¿Sí? Entonces, ese item view, ¿sí?, lo vamos a inicializar primero con este convert view que estamos recibiendo por parámetro. ¿Sí? Ahora, ¿qué podría suceder? Que el getView todavía no sepa cuál es la estructura, cuál es el ítem en el que quiero inflar los datos que estoy recorriendo en este momento. Entonces acá vamos a prevenir eso. Vamos a decir, che, mira, si mi item view, ¿sí?, llega a ser nulo, mi item view es nulo, yo te voy a inicializar. ¿Cómo te voy a inicializar? Te voy a decir, bueno, mira, item view vas a ser igual a, y me valgo de layout inflate. Le digo, layout inflater, punto. Inflate, infla acá, ¿qué vista querés que infle ahí? Y quiero que infles ahí la vista que está en mi carpeta de recursos R, dentro del paquete, punto. Dentro del paquete layout,
¿sí? Dentro del paquete layout, punto, y se llama ítem persona. ¿Ok? Ítem persona. Bueno, ¿y eso en dónde lo querés poner? Y esto lo quiero poner en el list view. ¿Y cuál es el list view? Porque este es el ítem. El list view, la referencia al list view, va a venir acá, ¿sí? En esta variable parámetro, ¿sí? En esta variable parámetro viewGroup. Que es parámetro. Bien, el tercer parámetro es, no hay nada para parsear, pero un booleano, completa ahí, false. Ahí está. Bueno, ¿qué va a suceder después de este if? Lo que va a suceder, perdón, lo que va a suceder después de este if es que itemView va a apuntar a mi ítem, a este componente, ¿sí? Entonces, lo que restaría decirle ahora es decirle a ese itemView, que es este ítem persona, que al textView con ID TBDNI le voy a setear el DNI de la persona que en este momento estoy recorriendo. Que el textView apellido lo voy a setear con el apellido de la persona que en este momento lo estoy recorriendo. Vemos acá. Entonces acá vamos a decir, che, bueno, pero ¿cuál es la persona que en este momento estás recorriendo? Bueno, la persona que en este momento estoy recorriendo es la que está en la lista de personas, ¿sí? Es la que está en mi variable lista, ¿sí? Punto, get, en la posición, ¿y qué posición? Y la que recibe el método getView, getPosition. ¿Se acuerdan que el método getView se iba a ejecutar por cada ítem de la lista, ¿sí? Que me mandaron en el constructor? Entonces, cuando estoy parado en la primera posición, bueno, position va a valer 0, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, la persona que en este momento estoy recorriendo es la que está en la lista, ¿sí? De personas, en ese list de personas, en la posición position. Bueno, ¿y qué querés hacer con esa persona? Y bueno, yo lo que quiero hacer con esa persona, ¿sí? De esa persona, yo lo que quisiera hacer es tomar el DNI y setérselo al textView DNI, ¿sí? Bueno, pero acá no tengo el binding. Entonces acá me voy a tener que valer del FindView by ID, ¿sí? Bueno, pero ¿y qué? ¿Lo puedo invocar acá? Podría decir FindView by ID, no lo tengo. No, para poderlo usar, vas a tener que usar tu ítem, ¿sí? Tu ítem view. Recordá que este ítem view apunta a la vista del ítem. Entonces le digo, che, ítem view, punto, FindView by ID, quiero recuperar de ahí el componente que tiene como ID TextView DNI. Perfecto. Esto me da un TextView, que es el TextView DNI. ¿Sí? Yo podría poner acá text, que tengo un componente, TextView DNI, TextView, que es DNI, nombre que ustedes quieran ponerle. Acá, importo, TextView. Entonces yo digo, bueno, en DNI voy a guardar referencia al TextView DNI, ¿sí? De este ítem. Y lo mismo debería hacer con el TextView para apellido. Decir, bueno, esto lo puedo copiar y pegar y cambio el ID. Apellido va a hacer referencia al componente de apellido y el TextView nombre hace referencia del ítem al TextView nombre. Bien. Bueno, ahora lo que me faltaría hacer es a este TextView setearle el DNI de la persona que tengo acá. A este apellido, el apellido. ¿Cómo hago? Muy fácil. DNI.setText, este es un TextView, y digo, bueno, ahí va a ir de persona.getDNI. Fíjense que el método getDNI no me devuelve un string, me devuelve un número entero, ¿sí? Un long. Entonces le concateno comillas, porque espero un string. Digo ahora, apellido.setText,
set text, ¿sí? Y acá te voy a setear de persona, punto, get, apellido. Y al textView que yo referencié como nombre, perdón, es igual, perdón, textView.setText, te voy a setear con la persona que estoy recorriendo, punto, get, nombre. ¿Sí? ¿Qué significa esto acá? Que cuando termine de ejecutarse esta línea, ¿sí? Cuando termine de ejecutarse esta línea, voy a tener una instancia de este ítem, ¿sí? Con sus datos cargados, ¿sí? De un solo ítem. Y la responsabilidad de este método getView es retornar ese ítem, porque fíjense que el método getView devuelve un view, ¿sí? Entonces, una vez que logré setear todos los componentes, le digo, bueno, retornar ese ítem view. Bien. Y hasta ahí podríamos decir, está todo. Pero el adapter, ¿sí? Ahí yo espero un ratito. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El adapter, ¿sí? El adapter, ArrayAdapter, tiene dos métodos también importantes. Uno de ellos es el que sirve para que el adapter sepa cuántos elementos tiene, ¿sí? Y ese es uno de los métodos. Y el otro era el item view, ¿no? El get view. Entonces voy a redefinir el secundario, generar, override method, y voy a sobreescribir el método getCount, ¿sí? Este getCount tiene como tarea retornar la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué debería retornar acá? Persona.count, ¿puede ser? ¿Cómo? No, lista. Lista.count. ¿Lista punto? Count, size. No, size. Lista.size. Bien. Ahí. Esperen que hay algo en el chat ahí que no vi justo. Se me ponen las barras. Profe, yo había seteado así. Persona, toma la posición, bien. Item view, find view by ID. A ese le setea el texto. Y el set text me tira error. Ah, bueno, mira. ¿Por qué? Porque este find view by ID, este método find view by ID, acá donde estoy, buscar acá, este, acá, find view by ID. Fíjense que el método find view by ID, ¿sí? ¿Qué me tira? Una vista de tipo genérico. Claro. Entonces, no todas las vistas tienen el set text. Por eso es que yo lo que hago es esto. Primero digo, bueno, dame esa vista, ese view, y guardarlo en un text view. Entonces acá abajo ya el DNI, como es un text view, tiene el set text. Ahí Nicanor. ¿Sí? Fíjense que Nicanor lo que quiso ahorrar unos pasos y... ¿tá? Si no, mira, una solución ahí a eso que vos pusiste en el chat podría ser a esto que te devuelve, supongamos que no tenés esto acá, ¿sí? Vos tenés esto así. A esto, castealo a text view y a ese text view punto hacerle el set text. ¿Sí? ¿Estamos? Pero que sepa cuando le haces el set text que estás hablando de un text view. Si lo querés así hacer dinámicamente. Para no tener que hacer todo de nuevo. ¿Sí? O lo guardás en una variable tipo text view o
casteás esto a TextView y haces el set text. Ahí tenemos creado ya nuestro adapter, ¿sí? Que extiende de array adapter. Tengo como atributos el contexto, la lista de personas, un layout inflater, variables, atributos que inicializo en el constructor, ya que el constructor recibe como parámetro el contexto, recibe como parámetro también la lista de personas, y recibe como parámetro un layout inflater, ¿sí? Tenemos sobrescrito el método getView, hasta ahí vamos bien, y el getView lo que hace es armar un view, en donde si es nulo ese view, si es nulo, lo armo llamando al método inflate, del layout inflater, y diciéndole, bueno, este view apunta al layout ítem persona, ¿sí? Que se va a mostrar en un contenedor padre, que es el listview. Este view group parent sería el listview en sí. Luego lo que hago dentro del método, a continuación, es tomo la persona que estoy recorriendo en esa posición, accedo a través de ese item view a cada componente, ¿sí? Por ejemplo, al TextView DNI, al TextView apellido, al TextView nombre, le seteo los datos con la persona que en este momento estoy recorriendo y retorno ese ítem. Otro método que sobreescribimos en el adapter fue el getCount, útil porque devuelve el tamaño de la lista, ¿sí? Este método lo va a usar también de manera interna nuestro getView, nuestro adapter, perdón, para saber cuántas veces va a tener que llamar al método getView. Ahora bien, ¿cómo uso esto? Bueno, vamos a nuestro main activity, ¿sí? Por ahora, por una cuestión de practicidad y para que no se nos haga tan largo, en lugar de usar el view model, vamos a hacer todo acá en el onCreate. ¿Les parece? ¿Sí? Para que quede el concepto y la idea. Después, ustedes cuando apliquen el view model se van a dar cuenta cómo usar. Bueno, ¿qué necesito hacer yo acá? Y podés creer que yo no activé las características de viewBinding, ¿sí? No las tengo. Bueno, entonces para no perder tiempo lo voy a hacer a lo tradicional, ¿sí? Ustedes tienen tiempo de poner el binding y hacerlo con viewBinding, ¿no? Bueno, entonces, si yo no tengo, voy a tener que... se entiende que acá MainActivity apunta a esta vista que es ActivityMain, que si hago control clic, es la que tiene el listview llamado LBPersonas, ¿sí? Vamos hasta acá. Ah, y ahí me pasó. Bien. Bien, Willy. Si yo lo copio eso va a tardar un poquito en importarme y todo. Por eso le meto pata. Pero está bueno para que los compañeros lo puedan pasar. Ahí pasó la propiedad para poner en bitclara. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer acá es decir, bueno, yo acá, main activity, necesito referenciar a un listview, ¿sí? LB lista persona. Poner que se llame lista persona. Bien. Entonces, lo que voy a hacer en el onCreate, ¿sí? Es inicializarlo, ¿no? Entonces decir, lista personas va a ser igual a findViewById, al recurso que tiene como ID, punto, LB personas, ¿sí? Fíjense, ojo con esto, cuando yo pongo r.id, fíjense que puedo acceder a todos los componentes, ¿sí? Si vos decís, bueno, yo de acá podría acceder a apellido, sí, pero cuando ejecutes esto, va a dar error porque se va a dar cuenta que este componente no está en este contenedor, ¿sí? El que está en ese contenedor es la lista de personas, el listview de personas, ¿sí? Ese es el que está acá. Genial. Bueno, necesito una lista de personas. Bueno, vamos a crear acá un array list de tipo persona. Personas. Acá, bueno, ustedes saben, new array list, pumba, agregan algunas personas, yo voy a agregar 2 nada más, personas, punto, agregar, new persona, tiene un DNI,
tiene un nombre, un apellido, y tiene un nombre. Ahí está. Ahí fue una persona, pum, copio, pego, pego, y bueno, vamos a agregar otra con otro DNI, con otro apellido, otro nombre, le vamos a poner acá, y la otra persona lo mismo, otro DNI, otro apellido, y otro nombre. Ahí está. Con 3 personas está suficiente. Usted puede ver, agreguen varias, ¿sí? A ver si se activa el scroll. Copien y pegan, aunque sean las mismas. Bien, aquí se ve que rayé algo. Bueno, ¿y ahora cómo hago? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es, para que este list view se entere, ¿sí? De que cada ítem es el que diseñé, ítem persona, y que se va a llenar con los datos de esta lista, de este array list, tengo que instanciar un adapter, porque el que hace el vínculo es el adapter. Entonces vamos a poner acá. Voy a crear un array adapter, ¿sí? De tipo persona, o podría acá crear directamente mi adapter, ¿cómo se llama? Personas adapter. Podría acá crear un personas adapter, PA igual a new personas adapter, ¿sí? ¿Y qué espera el array, el adapter este? Espera referencia del contexto, primero. ¿Sí? Segundo, ¿qué espera? ¿Cuál es el contenedor padre, el recurso del contenedor padre? ¿Vieron que dice in resource? Bueno, acá le digo r.id. Es el list view persona. Ese es el contenedor padre. Coma, y espera la lista de personas. ¿Sí? El tercer parámetro es la lista de personas, que es la que creamos acá, en la línea 21, que sería personas. Y el otro espera un layout inflator. ¿Cómo obtengo el layout inflator acá en una activity? Invocando el método getLayoutInflator. Pumba, ya está. Ajá. Y ahora, ¿cómo sabe el listView que tiene este adapter? Porque tu listView, ¿sí? Que es este, lista personas, ese, lista persona, que es el listView, tiene un método, ¿sí? setAdapter. Y le pasas tu adapter. Lista adapter. PA adapter, PA. Personas adapter. Y eso es todo. Y eso debería ser todo. Compilen y ejecuten y prueben. Ahí. Bueno, la pregunta de Diego es, yo podría, tocando un ítem, por ejemplo, ir a otra vista que muestre un detalle de ese ítem, tranquilamente. Puedo hacerlo de 2 formas, básicamente. Una forma es, en el main activity, ponerle a mi list view un listener, ¿sí? A mi lista personas, ¿sí? Ponerle un set on it, item pair. Un listener al ítem, ¿sí? Listener. Pero mira, si set on touch state, no. Bueno, ponerle, ahí, bueno, hay que ver cuál es el método. Una es ponerle acá un listener al listView, acá, set on click listener, ¿sí? Ese podría ser uno. Ponerle el listener a mi listView. New on click listener, ¿sí? Y acá, fíjense, lo que recibe es el view. Recibe el ítem completo, ¿sí? Entonces, yo de ese view, que es mi ítem, punto, podría poner, le puedo decir, dame el ítem que tiene el ID tal,
por ejemplo, el test view de un nombre y recuperar por separado, ¿sí? Podría hacerlo así, ¿sí? De alguna manera, hacerlo de esta manera. Podría ponerle un listener a la lista, ¿sí? La otra forma sería, en el adapter, le pones el listener al item view acá, ¿sí? Entonces yo podría ponerle a mi item view, ¿sí? Es más, podría tener un botón también acá. Podría tener un botón y ponerle el listener al botón, ¿sí? Como ítem, en lugar de tener test view, podría tener un botón y ponerle el listener al botón, o a este ítem completo, es como que acá estoy adentro y puedo obtener más información, ¿sí? Acá le puedo poner set, on click listener, ¿sí? ¿Y qué podría llegar a hacer acá? Y acá lo que yo podría hacer es, directamente, si necesitas los datos de persona, la tenés acá la persona. Esta es la persona con la que estás trabajando, ¿sí? Entonces yo de acá, como tengo el contexto también, ¿sí? Podría hacer un start activity, ¿sí? Crear un item en el que le adjunto el DNI, el apellido y el nombre de esta persona, o le adjunto a la persona completa, que ya se los voy a mostrar cómo, ¿sí? Crear el item, adjuntarle la persona, iniciar la activity con ese item, ¿sí? Entonces ya viajaría a la otra activity los datos de la persona que a vos te interesa ver en detalle, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que vos podrías Sí. programar un listener a un ítem de la lista, ya sea desde adentro del adapter o desde afuera, dependiendo de lo que vos necesites hacer, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, perfecto. Bien. Hay veces que por ahí ustedes hacen algún cambio, ¿sí? Que por ahí hacen algún cambio y da error, y por ahí no nos damos cuenta en dónde está el error, ¿sí? Sugiere a veces que hagan una limpieza del proyecto. Mira, andate arriba donde dice Build, en el menú. Sí. Build, y elegís Clean Project, es decir, hacer una limpieza del proyecto. Clean Project. Entonces, por ahí había algún componente que era referenciado desde otro lado, qué sé yo, vos después cambiaste y quedó esa referencia. Espera que termine. Y luego de hacer la limpieza, cuando termine de hacer la limpieza, fíjate que allá abajo está trabajando, Sí. ¿sí? Cuando termine de hacer la limpieza, volvés de nuevo. Build, y le decís que reconstruya el proyecto. Make. Y ahí elegís la última opción, Rebuild Project. Ok. ¿Estamos? Pero espera, que si no se va, puede ser otra cosa ahí. Pero bueno, por lo pronto, eso es útil. Sí, puede ser eso.